¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar inicio al primer tema que vamos a estar hablando un poco de esto, que es de la materia comunicación oral y escrita. En este caso, la autora del libro, que es importante, claro, también darle el reconocimiento, la licenciada Anaís Damaris. Y bueno, yo les voy a estar impartiendo lo que va a ser los temas de esta materia. Platicándoles un poco de cómo se va a estar llevando a cabo. Bueno, esto va a ser algo similar. Por lo regular yo estoy grabando tanto micrófono como pantalla, pero también la cámara web. Pero en esta ocasión me ha estado fallando, pero yo creo que para el siguiente video, para hacer quizás el video un poco más dinámico, pues ahí estaré acompañándoles al menos desde la cámara. Y bueno, pues comenzando. El primer tema que nos aparece aquí está, de la unidad número 1, que es la comunicación. Ahí en su libro, para aquellas personas que ya tengan el libro, nos empieza a hablar desde el proceso de la comunicación, o que es desde la página número 3, o sea, desde la primerita, empezando con la unidad 1, ahí ya nos empieza a hablar qué es la comunicación. Entonces aquí yo quizás no vaya a estar poniendo textualmente cada una de las cosas que aparecen ahí, es un libro, pero sí trataré de resumir algunos de los puntos importantes a considerar para el tema, ¿ok? Entonces, la comunicación es un proceso interactivo interpersonal e interpersonal. Al ser un proceso, existen algunos puntos importantes a considerar, ya que de estos podrían depender el éxito de haber podido comunicarse o de comunicarnos, con cual sea que fuese la persona. Fíjense que la comunicación es un proceso muy interesante que considero que a veces muchas personas no le suelen poner la atención debida, ya que sin problemas de comunicación muchas de las situaciones que suelen ser complicadas, tanto maestro alumno como hijo con hermano o hermana, entre padre y madre, o sea, muchos de los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad, créanme que es a partir de los procesos comunicativos. La gente hoy en día no sabe cómo comunicarse con el otro. Y no es que no quiera hacerlo, sino que en ocasiones no se suele analizar de, ok, creo que no nos estamos entendiendo, pero ¿por qué? Solamente es, bueno, nos entendemos, bueno, pues ya ni modo. Ya a lo mejor algún día nos entenderemos. Cuando podemos dar lugar a la posibilidad de preguntar, ok, traté de comunicarme contigo, no se logró, pero ¿por qué no se logró? A saber de que yo deseo decirte algo, como ustedes lo podrían hacer conmigo, como yo con ustedes. Si en algún momento hay quizás una falta de comunicación, habría que preguntarnos qué está fallando en nuestro proceso que no nos está permitiendo comunicar. Y esos elementos son los que vamos a estar hablando un poquito de ellos. Primero, una experiencia cognitiva y experiencias afectivas. También la cuestión de los símbolos, la cultura, el código, el canal y la codificación de la palabra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es como se menciona ahí de experiencias cognitivas y afectivas? Nosotros, cada uno de, pues sí, de nosotros, traemos consigo una historia. O sea, desde que ustedes nacieron, las relaciones que han tenido, amigos, amigas, parejas, si han tenido el caso, los familiares, los primos, etcétera, todos traemos una historia y que nos hace ser hasta cierto punto lo que somos hoy en día. Entonces nosotros traemos ideas de lo que podría ser tal palabra, tal concepto, qué pensamos de cierta situación, cómo nos sentimos al hablar de cierto tema. Por ejemplo, hay temas que para algunas personas podrían llegar a ser temas muy sensibles, y a otros que digan, bueno, de este tema de hecho yo suelo hablar bastante. Y al revés, quizás para esas mismas personas hay algunos otros temas que para nosotros puedan ser algo sencillo, pero que para él o para ella es complicado hablar. Entonces, en ese sentido, las experiencias cognitivas o las experiencias de nuestra vida que hayamos tenido, no es que determinen totalmente, pero sí influyen en cómo nosotros percibimos la comunicación de alguien más.
Por ejemplo, si nosotros podremos reconocer primero que hay ciertos temas con los cuales nos cuesta hablar, como a lo mejor, no sé, podría ser las emociones. Entonces tenemos algún amigo, alguna amiga, alguna persona que quiera hablar con nosotros, o sea, relacionado con ese tema. Para nosotros puede llegar a ser hasta angustiante hablar. Entonces ahí el proceso de comunicación de alguna u otra forma se ve obstruida por este sentimiento de angustia, de que me preocupo, no sé qué decir, no sé qué, o sea, no sé a qué se refieren, no me gusta que esté hablando de eso. Entonces, eso es en cuanto a las experiencias cognitivas y afectivas. Los símbolos. Nosotros, de una manera pues bastante rápida, para ser preciso, por un proceso cerebral, nosotros decodificamos muchas de las cosas que nos llegan como mensaje. En este caso, los símbolos, como a lo mejor las señas, los gestos, el tono, el cómo nos hablan, nosotros lo podemos adoptar como un símbolo, y ese símbolo para nosotros representa algo. Por ejemplo, quizás un guiño para mí representa algo como, no sé, podría ser una mentirilla, mientras que para otros pueda un guiño representar hasta un coqueteo. Si ahí trato de explicar que un mismo símbolo, una misma señal, puede ser representada o puede significar dos cosas totalmente diferentes. Y ojo, no significa que esté mal, pero sería importante que las personas que en ese momento estén comunicando, para que haya una comunicación más efectiva, puedan hablar con un mismo lenguaje, no solamente desde el español o el inglés, sino también con palabras, con códigos, con frases que usualmente quizás entre un mismo grupo pueda entender. La cuestión de la cultura y el código, fíjense que va muy unido. Nosotros, al ser en este momento de Nuevo León, tenemos un lenguaje particular. Un lenguaje que a lo mejor, y no sé si alguno de ustedes haya escuchado, que muchos de los otros estados de la República considera que los regios, o sea, los neoloneses, solemos hablar de una manera muy golpeada, o sea, muy fuerte. Entonces, eso mismo de alguna forma influye en la comunicación con los demás. ¿Por qué? Imaginémonos que a lo mejor quien yo considero que hablan de una manera muy tranquila son personas, por ejemplo, de Guanajuato, de Oaxaca, de Chiapas, que yo en lo personal considero que hablan de una manera muy tranquila. Cuando yo hablé por primera ocasión con algunos de los que ahora son mis amigos, me decían que ellos sentían que yo estaba enojado. Sí, 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 o sea, a pesar de que yo estuviera hablando con toda la normalidad, ellos pensaban que yo estaba enojado. Entonces me decían, yo no quería decirte algo porque no quería que te enojaras más. Cuando yo en un principio ni siquiera me sentía así. Pero es parte de la cultura, es parte del código. Además de que yo utilizaba palabras que a lo mejor en el estado de ellos, en donde se encontraban, no se suelen utilizar. De hecho, y si nos vamos a puntos más pequeños, pensando en el Isaac, ¿no? O sea, ustedes tienen ya 3 semestres en los que han estado juntos, juntas, y de alguna u otra manera ya entienden un poco cómo es su grupo. De hecho, hasta puede haber chistes locales que solamente ustedes entienden. De cuando se hace alguna referencia a una situación, solamente ustedes lo entienden. Pero si ese mismo chiste ustedes lo llevan a otro salón, puede que ni siquiera lo entiendan y que digan, ok, ¿y eso qué? Y hace falta explicar todo lo que sucedió. Entonces ahí estamos hablando de códigos, de palabras, de estilos, de señas, que a veces uno las tiene interiorizadas como que significa algo, pero la persona que nos está comunicando algo con ese mismo símbolo, ese mismo gesto, ese mismo tonalidad, es algo muy diferente. Entonces estamos viendo que el proceso de comunicación realmente pasa de ser algo muy sencillo a algo muy complejo. Pero complejo no significa que sea malo de observar. Por complejo también podríamos percibirlo como algo maravilloso, algo en lo cual hay que ponerle bastante atención
para podernos comunicar de la manera más efectiva posible. Y por último, la codificación de la palabra. Me faltaba el canal. El canal, realmente el término lo manejan como la manera en la que se lleva a cabo el mensaje. Por ejemplo, en ese momento el canal que nosotros estamos utilizando, aparte de la palabra, también es el internet, o una videollamada, o un video. Entonces ese es el canal que nosotros estamos utilizando en este momento. Como también otro canal puede ser la televisión, puede ser el radio, puede ser videollamada, puede ser en persona, por la palabra, puede ser por cartas, o sea, la escritura que también comunica. O sea, es la forma en la que el mensaje del emisor llega al receptor. Y esto influye bastante. Yo hace rato, antes de empezar a grabarles este video, me quedaba pensando, bueno, las clases quizás podrían ser más enriquecedoras si estuviéramos totalmente presenciales, en el sentido en el que puedo interactuar con ustedes, y eso sería maravilloso. Pero debido a las condiciones, bueno, hay que buscar un canal diferente en el cual también podamos comunicar. Y de hecho les decía, cuando tuvimos la primera videollamada, vamos a ver qué tal nos sentimos, y de ver necesario, pues hacemos ajustes en el que la comunicación pueda mejorar y poder llevar a cabo la materia, las clases de una manera más efectiva, en el que ustedes puedan aprender cuáles son los procesos de comunicación, y también tanto aprender teóricamente, pero también aplicarlo, hacer la invitación a aplicar la comunicación. Y la codificación de la palabra. Al empezar a codificar, significa que empezamos a analizar cada una de las palabras, no de una manera así de que, bueno, a ver, tú me dijiste, pero esta situación, y de codificar cada una, pero sí empezamos a hacer un análisis de un conjunto de palabras que forman una oración, y le empezamos a dar un significado según todo lo anterior que veníamos mencionando, desde nuestra experiencia de vida, desde los símbolos que nosotros entendemos, desde la cultura donde nacimos, hacia dónde vamos, desde el código y desde el canal, ¿ok? Entonces, bueno, continuamos por acá. Fíjense que hay una parte muy interesante del proceso de la comunicación que suele presentarse bastante, y por eso los procesos comunicativos se suelen ver obstruidos. En este caso estamos hablando de un elemento que es el ruido. El ruido podría tomarse, vamos a hacer un pequeño ejemplo. El ruido podría tomarse desde una forma literal, ¿ok? Desde el hecho de que hay una música, por ejemplo, a ver. Ahora sí, bueno, tuve que poner en pausa un momento el video. Bueno, sí, les comentaba, el ruido quizás se pueda tomar de una forma literal, y un ejemplo podría ser el siguiente, en el que yo estoy hablando aquí con ustedes, pero hay un ruido literal que nos podría impedir empezar a poder tomar atención de lo que estamos escuchando. De hecho, el propio ruido también puede empezar a distraer a quien empieza a hablar, en este caso a mí. Por ejemplo, si yo estoy tratando de tener una comunicación con ustedes, bueno, y ahí le quité el audio. Si yo trato de tener una comunicación con ustedes y empieza a haber un ruido enorme, puede que también a mí como emisor, o sea, quien da el mensaje, pueda entorpecer las palabras que yo les quiero hacer llegar a ustedes y la forma en cómo la construyo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me gusta la música, o a lo mejor está sonando una canción que me gusta mucho y le estoy poniendo más atención a la canción que a lo que estoy diciendo en ese momento. Entonces, ese es tomar el ruido como una forma literal, pero a veces hay ruidos que no necesariamente son literales. Porque, miren, por ejemplo, aquí les describía, el ruido podría tomarse desde una forma literal,
como aquella emisión del sonido. Sin embargo, en la comunicación en ruido implica más allá de ello. O sea, el ruido en la comunicación no necesariamente tiene que ser una emisión del sonido, sino que puede ser por ejemplo, aquí les puse alguna lista de algunas cosas que podrían ser un ruido en la comunicación: problemas de salud, dificultades sociales, el maltrato, el desinterés, la ignorancia o el ver poca utilidad ante cierto tema que se está hablando. Pensándolo desde la escuela, por ejemplo, si alguien por alguna razón, que esperemos que nunca ustedes pasen por alguna situación así, y la verdad que esperemos que quienes hayan pasado alguna situación así ya no suceda, que no haya comido durante varios días, por ejemplo, esa situación en específico puede dificultar que esa persona llegue a poner atención de la comunicación con otra persona, hasta en clase. Quizás algunos de ustedes, no sé, no los conozco del todo, pero pues, yo tengo algunos conocidos que dicen, bueno, yo cuando tengo hambre, la verdad que me pongo muy de malas, muy, muy, muy de malas. Entonces, ni me hables. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de no comer o de tener algún problema de salud puede en algún momento obstruir que prestemos atención a lo que el otro nos quiere decir. Y mejor se puede comentar cuéntame, nomás déjame comer, porque si no, no te puedo poner atención. Y así puede suceder. Las dificultades sociales, como a lo mejor el no tener una habilidad para hablar con los demás, o en ocasiones también sentirse apenado, avergonzado de hablar frente al público, o con alguien que nos pone nervioso o nerviosa. Eso puede dificultar y también puede ser un ruido. Sobre todo estos ruidos, después del primero, que es de problemas de salud, suelen ser ruidos que están instaurados en nuestros procesos cognitivos, o sea, en nuestro pensamiento. ¿Cómo es esto? Que están más en nuestra cabeza que afuera. Por ejemplo, las dificultades sociales, cuando estamos hablando con alguien, podría surgir el pensamiento de ¿y qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contestar? Me estoy sintiendo así, se me está empezando a acelerar el corazón, empecé a temblar, empecé a sudar mucho, me voy a trabar. Y todo eso a lo mejor en la conversación que se tiene no se ve, pero se siente. Entonces pasa a ser parte del ruido que hace que no nos podamos comunicar. El maltrato, claro, al haber una relación, un vínculo de violencia, es complicadísimo que también se den procesos de comunicación. Por ejemplo, el desinterés. Sí, yo creo que a todos, me incluyo, yo también en algún momento en la preparatoria recuerdo, había materias que quizás no les daba la importancia de vida. Ya después me di cuenta que, bueno, eran muy importantes, pero en ese momento recuerdo que a lo mejor había un desinterés de que, bueno, ¿y yo para qué quiero esta materia? Por ejemplo, yo en algún momento, y se los comparto, en la facultad, cuando recién inicié, yo soy psicólogo, decía, bueno, me están dando una materia de estadística y de matemáticas, ¿y yo para qué quiero matemáticas o estadísticas si voy a ser psicólogo? Si voy a escuchar los problemas de los demás. Y ya una vez entrando en el semestre, la materia, uno se puede dar cuenta de que realmente requiero utilizar esas herramientas. Debo de saber de estadística, y que no por ser psicólogo y escuchar problemas de alguien más o situaciones o acompañarle significa que no voy a saber de estadística, porque eso me puede funcionar para cómo yo me quiero desempeñar en mi vida profesional, en mi vida personal. Y en este caso también habría que preguntarse, ustedes, y eso le voy a pedir que lo anoten en su libreta, ¿consideran necesaria tener una materia de comunicación oral y escrita? ¿Será importante? Importante, pero ¿para quién? ¿Cuál es el motivo que me tiene tomando esta materia? ¿Realmente me gustaría aprender algo diferente? ¿Lo hago por pasar la materia? Entonces, cuando encontremos la respuesta de alguna de estas preguntas, quizás podamos identificar si vamos a tener un proceso de comunicación en el que va a estar irrumpiendo ese ruido, a lo mejor de desinterés, de que no, es que de plano no me interesa esta clase. Entonces quizás si identificamos eso,
u otras cosas, otros factores, podemos hacer algo al respecto. No es solamente, bueno, no me interesa, bueno, ya, ahí quedó. No, podemos hacer algo para que ese desinterés se convierta también en un interés. De que, bueno, a lo mejor podemos ver otra forma la materia, desde otros ejemplos, otras actividades dentro de lo posible, para que se transforme ese desinterés en un interés por la persona. Y además yo les puedo asegurar que muy pocas personas saben comunicarse, y el hecho de que ustedes puedan tener esa habilidad les puede abrir muchísimas puertas, no solamente en el campo laboral, que también es importante, pero también en el sentido personal. El hecho de que tú te puedas comunicar y que puedas también escuchar al otro te da posibilidades de empezar a entablar muchas relaciones, amistades, parejas, círculos cercanos, y también puede hacer mucho más sana tus relaciones actuales. Por ejemplo, si tú tienes de momento alguna amistad o alguna situación en familia en la que dices, es que no nos entendemos, quizás el proceso de comunicación que vamos a estar viendo acá les pueda ayudar a ustedes de forma de que pueda mejorar el proceso comunicativo. Y aquí les quería poner una ilustración que es, si vemos en la fotografía, dos personajes. Ahí se ve como que la oreja en cada uno de los lados, y en medio una bola de hilo, lo que podría representar todo el ruido. O sea, a veces eso lo hace muy complicado. Y bueno, a ver, vamos a seguirle la línea, a ver por dónde nos quedamos, y luego nos regresamos, nos vamos. Entonces se hace, pues ahora sí que un mugrero. Y acá continuamos. Ok, este es uno de los esquemas que quizás nos puede ayudar mucho más a entender lo que es el proceso de comunicación. Aquí, por ejemplo, tenemos un emisor, acá el receptor, y dentro de todo esto, dentro de la comunicación, se encuentra los elementos que veníamos mencionando. El mensaje, que es la palabra que yo estoy diciendo, o sea, el mensaje que le quiero dar al otro. El código, recordando que son las palabras que significan para mí. Primero está representado por el código del emisor, o sea, esta persona tendrá una forma de cómo dirigirse, de qué palabras utilizar. Y ya una vez que venga aquí el mensaje, va a aparecer el código del otro. Entonces él, con su propio código, va a decodificar el mensaje que hizo, en este caso, que sería una enfermera. Aquí dentro del canal sería preguntarse si es por teléfono, si es por videollamada, si están de manera física, mediante la palabra, o si le mandó también una carta. Y fíjense, aquí es interesante que tengamos este esquema, porque el ruido, déjame hacer una modificación aquí, el ruido lo que hace, así, aquí está. Bueno, el ruido lo que hace es cortar todo esto, o sea, se instaura aquí. Ese, digamos que es el ejemplo más habitual. Una persona dice y el otro ya de plano no recibe ningún tipo de mensaje. Pero en ocasiones el código también desde el emisor puede ser estropeado por el ruido, o sea, hacerlo difuso desde aquí. Entonces ahí el proceso comunicativo ni siquiera comienza a existir. Entonces no puede haber una retroalimentación. Siempre va a haber un canal, claro, pero la retroalimentación sería totalmente inexistente, porque el otro, o sea, el enfermero, no podría devolver su opinión sobre lo que acaba de recibir. ¿Ok? Bueno, continuando un poco con esto, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Ok, aquí son algunas formas diferentes del proceso comunicativo.
o sea, donde se puede presentar. Son algunas formas en las que se han venido utilizando la comunicación también para dialogar sobre ciertos temas. En este caso tenemos una lluvia de ideas, un debate, unas preguntas y respuestas y un CDD. Ese realmente ahorita le digo que lo simplifiqué, en lugar de decir círculo de discusión es un CDD. Y aquí la lluvia de ideas, ¿en qué consiste? Vamos a hablar así rapidito. La lluvia de ideas consiste en que, por ejemplo, tenemos una pregunta o una problemática ahí en el salón. Ok, bueno, a ver, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo nosotros podemos solucionar este problema? No importa si la idea tú consideras que es absurda o que es muy fantasiosa. Es importante que tú la digas para después buscar la solución. Entonces, bajo esa consigna, todos los que estén presentes en ese momento pueden empezar a dar sus ideas, desde lo más burdo. Yo me acuerdo que en algún momento trabajaba con niños en primaria y teníamos un problema porque había dos niños que se querían estar peleando porque uno había tomado el lápiz del otro. Entonces hicimos lluvia de ideas y uno de ellos dijo, lo recuerdo, que decía, bueno, pues vamos a hablarle a Batman, porque Batman es la justicia y si él está aquí no va a pasar nada. Y uno podría decir que quizás ya un poco más grande, pues es prácticamente imposible que yo pueda traer aquí a Batman si no le pago a alguien para que venga aquí y se disfrace, ¿verdad? Pero es una idea que se tenía que tomar en cuenta. Y con los niños es importante, y con los adolescentes también, y los adultos, tomar todas las ideas. No significa que todas las ideas se vayan a llevar a cabo, pero sí podemos asegurar que vamos a analizar cada una de ellas con sus pros y sus contras, y ya después de todas las ideas que estaban, tomaremos la decisión de cuál es la más apropiada. En el debate se suele utilizar principalmente para hacer un intercambio de ideas, para saber las posturas de un grupo o personas. El debate, a diferencia de otros métodos de comunicación, en el debate pues hay un moderador, quien da los tiempos, quien también otorga la palabra al otro, y para llevar todo el esquema o lo que sería el encuadre de un debate, o sea, decir los tiempos, cortar también cuando alguien ya se está pasando. Ahora sí que el moderador es el que hace que el encuadre sobre todo se respete los lineamientos. Después tenemos preguntas y respuestas. Antes se hacía mucho esto. Creo que sobre todo lo podríamos ver, de hecho en el aula, en las escuelas. ¿Cómo es esto? De que antes se pensaba que el alumno solamente iba a la escuela, preguntaba y el maestro respondía y esa era la verdad absoluta. Ahora en los modelos que se tratan de impulsar, el alumno no solamente pregunta, el alumno o alumna también investiga, también propone, también dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con eso, pero por esto y por esto y por esto. Y se empieza a construir algo entre el alumno y el maestro, o la alumna y el maestro. Y ya no solamente es la persona que se sienta en el pupitre y viene el maestro o la maestra y le deposita ahí un libro o muchas cosas en la cabeza sin pensarse. Entonces las preguntas y respuestas hoy en día ahora se utilizan más con especialistas, en espacios en los que ellos están dando algún tema, como en seminarios que quizás podrían ser, quizás algunas características. Y luego empieza a haber preguntas al respecto del tema y que el experto, en ese caso, puede dar algún tipo de respuesta o también contestar con una pregunta. Y por último, el círculo de discusión. El círculo de discusión suele ser utilizado en grupos reunidos en el cual el objetivo es compartir ideas sobre un tema en particular. Uno de los grupos puede ser un círculo de lectura, por ejemplo, que todos leamos algún libro, nos juntemos una vez a la semana, por decir algo, y empezamos a discutir qué nos pareció el libro, cómo nos sentimos, qué personajes te gustaron, qué personajes también te degustaron, y entre otras variantes. Digo, pueden ser libros, pueden ser películas, pueden ser artículos, pueden ser series también, pero son formas en las que nosotros podemos comunicarnos con el otro. Bueno, no va por aquí. Y bueno, vamos a pasar a ver un pequeño video. Me gustaría mostrarle ya para ir cerrando.
Aquí está. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. Sacar la basura. Ahí se trabó un poquito, vamos a regresarle. Nos está mirando. Nos está mirando. Fíjense, ahí es bien interesante que aparezca el juego de fútbol, porque precisamente ese pensamiento o tener la mente en otro lado cuando alguien está tratando de comunicarse contigo o tú con alguien más, puede ser parte del ruido, o sea, lo que interpone el proceso comunicativo. Entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. Sacar la basura. ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Y esto me está pasando? Y ahí pasa algo muy divertido, porque de hecho puede ser algo que suceda habitualmente en las conversaciones, de que uno está pudiendo platicar y luego le pregunta, bueno, ¿y a ti qué te parece? Y sale con alguna respuesta totalmente fuera de lugar, o que no tenía nada que ver, o alguna pregunta o comentario que ya se había dicho antes. Entonces a veces este tipo de conductas puede plasmar a que realmente no hay un proceso comunicativo. ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Y hasta ahí se quedó. Ya lo demás, bueno, es de otro tipo de material. Sigue hablando de Riley. Si alguna vez han visto la película, está muy interesante de analizar, y quien no la haya visto la película intensamente, le invito a que pueda visualizarla, porque está muy entretenida, está muy divertida, y además hay muchos puntos interesantes que podríamos tomar en cuenta. Bueno, entonces grupo, creo que eso sería todo por el día de hoy. Lo que yo les estaría pidiendo de tarea, y que lo puedan subir, igual mañana vamos a estar conectados. No, déjenme les confirmo a qué horas yo voy a estar conectado. Mañana miércoles 13 de mayo yo voy a estar conectado a partir de las 12:10 de la tarde, de 12:10 cerca de la 1. Si alguien considera importante, o si tiene alguna pregunta sobre el tema que a lo mejor no haya quedado del todo claro, ahí lo podemos discutir por una videollamada. Para yo poder abrir la videollamada es suficiente con que uno de ustedes tenga alguna duda y nos conectamos sin ningún problema, ¿ok? La tarea que ustedes estarían realizando sería primero la pregunta de ¿qué factores tú consideras que han influenciado en algún momento la comunicación que tú has tenido con los demás? Por ejemplo, trata de recordar alguna situación en la que tú no te hayas podido comunicar de la manera más efectiva, o que una conversación de plano no se dio. Y quiero que primero me describas la situación, quiénes eran, quiénes estaban, y que después anotes, haciendo como que puntos, qué factores, ahora sí que, ¿por qué tú consideras que no se pudo llevar a cabo una comunicación efectiva? Y bueno, esa sería la tarea para la siguiente clase. O sea, yo estaría abriendo una asignatura, una tarea en Edmodo a partir del día de mañana, y tendrían hasta el día hasta el día viernes para entregarlo. O sea, habría 3 días para que ustedes puedan realizar la actividad. Bueno, pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la atención. Cualquier duda o comentario, ahí estamos al pendiente. Que tengan excelente día. Hasta luego.